Muy buenos días, apreciados colegas. Unas preguntas de nuestros queridos colegas ingenieros que nos indican algunos detalles constructivos para definir una columna de hormigón armado. Quiero ingresar por la cuantía mínima. Una columna de hormigón debe tener una cuantía, es decir, la cantidad mínima de acero. Cuantía mínima en columnas. Códigos anteriores, estoy hablando de códigos, por ejemplo, la EH98, estoy hablando del ACI 2008, hablaban de unas cuantías geométricas mínimas de alrededor de el 4 por 1000 y el 5 por 1000. Y hoy en día estas cuantías mínimas prácticamente han sido desechadas y se trabaja normalmente con el 1%, es decir, le damos una mayor cantidad de acero como armadura mínima que debe haber en una columna de hormigón armado. Entonces vamos a ir hablando, por ejemplo, quiero comentar con ustedes, apreciados colegas, de algo sumamente interesante que decía el ACI 2008, y acá lo tienen. Fíjense, el código ACI hablaba de cuantías de el 1% como cuantía mínima, el 1% de la sección de columna de hormigón armado, por ejemplo 30 por 30, 900, tendría que haber 9 centímetros cuadrados, ¿no? Es decir, 8 barras de media. El diámetro mínimo de una barra no puede ser menos de 12 milímetros. Pero miren qué interesante, nos decía que en la práctica real el porcentaje de acero para tales miembros debe ser como mínimo absoluto el 5 por 1000. Estamos hablando, por ejemplo, para cuantías en columnas como la que estamos mostrando o quizás como esta otra, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, acá, que deberíamos tener el 5 por 1000. Voy a hacer un ejemplo muy práctico. Vamos a calcular una columna de 30 por 30. Esta columna de 30 por 30 debería tener, como dice la normativa, por lo menos el 1%, y vamos a evaluar inmediatamente esa cantidad de refuerzo. Para nosotros es 30 centímetros por 30 centímetros. De la sección bruta, indica la norma que la cuantía mínima debe ser mayor o igual al 5 por 1000 de B por H. Y eso es igual a 5 dividido 1000, 30 por 30. ¿No? Si hablamos del 5 por 1000, como había mostrado en el ACI 2008. Estaríamos hablando de que por lo menos 4.5 centímetros cuadrados debería haber. Y eso equivale prácticamente a 4 phi de 12. Y eso era lo que hablaba la normativa anterior. Hoy en día esta recomendación, y quiero hacer hincapié también en lo que dice la norma española. La norma española también hablaba de cuantías, observemos, estamos normalmente trabajando con acero 400 y 500. En nuestro país normalmente con acero 500. Fíjense, para pilas, para columnas, para acero 500 habla del 4 por 1000 todavía. Miren, habla que este valor en el código español todavía debería ser el 4 por 1000 de la sección bruta, ¿no? Que es una cantidad menor todavía lo que hoy en día ya no se tolera, ¿no? Entonces, con la salvedad podríamos ya concluir de que la cuantía del 5 por 1000, 4 por 1000 ha quedado atrás y mis columnas de hormigón armado no deberían tener, como hoy en día los nuevos códigos indican, por ejemplo, el ACI, hormigón estructural norma boliviana, el 1%. Clarísima la recomendación, mayor o igual al 1% de la sección bruta de nuestra columna. Es uno de los primeros detalles que debemos considerar para
empezar a armar nuestras columnas de hormigón armado. Una vez que hemos definido la cuantía mínima, hablamos del siguiente detalle. En una columna de hormigón armado, el diámetro mínimo de estas barras longitudinales, el diámetro mínimo, conocemos muy bien, debe ser mayor o igual a 12 milímetros. Es decir, que no podemos utilizar diámetro 10, diámetro 8 por un concepto que nosotros denominamos pandeo. Es decir, que al ser barras circulares, la inercia es tan mínima de una sección circular que la posibilidad de pandeo local de esta barra se incrementa rápidamente a medida que el diámetro sea menor. Por eso es que se recomienda en columnas utilizar mínimamente 12 milímetros. Vamos a ver cómo pandean las barras de acero corrugado. Por ejemplo, quiero ver este video. Me voy a ir cerca del minuto. Damos unos segundos, por favor. Inmediatamente, ahí podemos ver la falla, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi conclusión acá? ¿Cuál es la conclusión? Fíjense, de que este elemento de fierro corrugado ha fallado desde el nudo y tiene esta configuración. Por lo tanto, la longitud de pandeo va a ser igual a K por L, siendo K para este caso 1, es decir, toda la longitud se compromete, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad de una esbeltez mecánica va creciendo porque K es 1. Me parece una forma interesante de representar lo que falla o cómo falla una sección de barra corrugada. Asimismo, quería compartir con ustedes, miren, esta falla de esta columna era insuficiente para toda la carga que se está soportando en esta pila y el elemento de la barra longitudinal ya empieza a pandear. Entonces, acá se tiene estribo y estribo. ¿Cuál es la razón fundamental? ¿Cuál es la razón fundamental de los estribos? De reducir esa longitud de pandeo y por tanto darle un incremento más de capacidad a la columna, como ya voy a comentar a continuación. Entonces, por lo tanto, la separación de estos estribos, ¿no?, que puedan venir acá, van a coadyuvar de manera importante a la capacidad de soporte de estas barras longitudinales. Y esa separación es la que yo debo definir de manera correcta, de manera que pueda cumplir en su vida en servicio una columna de hormigón armado. Y de eso justamente quiero conversar a continuación. Me parece que este capítulo, este video, a solicitud de nuestros colegas, es sumamente importante e interesante. Y otro detalle más que quiero compartir con ustedes. De investigaciones ocurridas a partir de los terremotos, nos indican, por ejemplo, que el diámetro del refuerzo transversal, ¿no?, el diámetro del estribo, debe ser igual o mayor que 1/3 del diámetro del refuerzo longitudinal. Recordemos muy bien que los códigos anteriores hablaban de que el diámetro del estribo debe ser mayor o igual a 1/4 de la barra longitudinal, del mayor diámetro de la barra longitudinal de una sección. Hoy en día ya estas condiciones se están volviendo más exigentes, nos están pidiendo
estribos de mayor diámetro y de menor separación, justamente para reducir la longitud de pandeo de estas barras circulares, ¿no? Que son con las que se realiza el hormigón armado. Justamente venía la recomendación a partir de la siguiente imagen. Nosotros tenemos, por ejemplo, un armado de columna de piso a piso, de nivel a nivel, donde por lo menos un sexto de esta altura, siendo H desde la parte superior de la losa a la parte inferior del siguiente nivel, un sexto deba ir con una separación de estribos mucho más reducida, de manera que estos sectores de las columnas van a ser sometidas a esfuerzos, tracción, compresión en el caso de sismo, por ejemplo, y reducimos bastante esta longitud de pandeo al reducir la separación en estos estribos. Y ahí venía una de las consultas: ¿cómo es el proceso o las recomendaciones de armado de una columna de hormigón? Por ejemplo, en este sector que estamos en análisis, dice que la separación debe ser menor o igual a 10 centímetros, ¿no? Luego recomienda que la separación debería ser menor o igual a 6 veces el diámetro de la barra longitudinal más gruesa. Entonces, bajo esas condiciones nos están exigiendo que la separación de estos estribos sea mucho más mínima respecto de lo que tenemos en la parte central de estas columnas, que viene a ser este sector. Para este caso, la separación indica por lo menos de medios, es decir, la altura útil de la columna dividido 2, para que por lo menos una de las fisuras por cortante sea intersectada o reforzada o cosida por un estribo. Por ejemplo, me voy a ir a nuestra sección de análisis. En esta sección de 35 por 35, en esta sección de 35 por 35, vamos a analizar esta. Nosotros consideramos hasta el centroide de la armadura más cercana al paramento externo un recubrimiento de 4.1 centímetros. Por lo tanto, la altura útil va a ser H menos recubrimiento mecánico. Altura útil D va a ser 35 menos 4.1 centímetros. Y eso yo tengo todavía que dividir 2 para que podamos tener una separación práctica, constructiva en nuestro proyecto. Entonces, 30.9 centímetros sería la altura útil en esta columna, dividido 2, 15.45, dividido 2 de medios sería 15.45 centímetros. Por lo tanto, estos estribos deberían ser estribo phi de 8 cada 15 centímetros, ¿no? Cada 15 centímetros. Y no debería exceder más esta separación por un tema que vuelvo a repetir: el pandeo en estas barras circulares sometidas a compresión. Ahora, sabemos muy bien que la separación entre esta barra y la siguiente debería ser menor o igual que 35 centímetros y la existencia de un estribo intermedio debería ser menor o igual a 15 centímetros cuando estas barras tienen menor a esa longitud. No hay ningún problema, y si es mayor deberíamos colocar un estribo, ¿no? Eso es lo que recomienda el código. Ahora, la recomendación que particularmente la asumo: el diámetro del estribo debería ser mayor o igual que el diámetro de la barra longitudinal dividido 2. Es decir, que si yo tengo una barra de 16 milímetros dividido, por ejemplo, acá tenemos 12 pi de 16. 16 dividido 2 me da 8 milímetros. Y estas armaduras deberían ser de 8 milímetros. Y si voy a trabajar con barras de 20, por lo menos deberíamos tener phi de 10
milímetros y vamos a trabajar con barras de 25, deberíamos tener estribos de media. Voy a subir unas imágenes a continuación de unas columnas de sección importante donde se tienen barras longitudinales de 25 milímetros y el estribo de media realmente se ve de dimensión mínima respecto a una barra de 25. Entonces, imagínense si utilizamos barras de 25 dividido 4, como decía el código anterior, tendríamos que usar diámetros de 6 y 8. Imagínense, va a ser pues una desproporción entre la barra longitudinal y el estribo. Por lo tanto, mi recomendación práctica es: basta que yo tenga barras de 16 en las columnas y en las vigas, utilizar diámetro de 8. Es decir, el diámetro de la barra longitudinal dividido 2. Con todas estas explicaciones, con lo aprendido a partir de los terremotos, sabiendo que en nuestro país tenemos la susceptibilidad de que algún momento se nos presente, es justamente que hoy en día esta es la edificación que estamos en este momento modelando, la que tenemos justamente con columnas de mayor sección, ¿no? Con columnas de mayor sección que cumplen las recomendaciones de la normativa respecto de esta otra edificación de igual cantidad de losas, ¿no? Pero con columnas de menor dimensión. Ojo, y este sistema de losa plana tiene su núcleo de ascensor, que sabemos cuánto de carga axial está aportando a la capacidad resistente vertical, pero que no es su función principal resistir la carga vertical, sino más bien las fuerzas horizontales, ya sean de viento o sismo. Con todos esos criterios, me parece que hemos resuelto lo que estábamos viendo respecto a las columnas, que justamente h sextos, este lugar nosotros pongamos de menor separación los estribos, reduciendo la longitud de pandeo, es decir, la esbeltez mecánica de estas barras, sabiendo, vuelvo a reiterar, que el pandeo se va a dar de esta manera, tal como habíamos visto en el video anterior. Por lo tanto, esta es mi longitud de análisis. K para este caso es 1. Y esta esbeltez mecánica para nosotros tiene que ser menor o igual que 35, por ejemplo. ¿Y qué es la esbeltez mecánica? La K por la longitud dividido el radio de giro. ¿Y quién es el radio de giro? Conocemos muy bien, la inercia sobre área raíz cuadrada. ¿Y cuál es el problema de esta barra en lo que respecta a la esbeltez mecánica? Que no tiene inercia. Una barra, por ejemplo, a manera de comentario, una barra de 2.3 centímetros, ¿no? Tiene una inercia tan baja de alrededor 1.5 centímetros a la cuarta. La misma cantidad de acero en una sección costanera, que yo puedo denominarla 100 por 50 por 15 por 2 milímetros, tiene una inercia, acá voy a colocar inercia, de alrededor de 69 centímetros a la cuarta. Entonces, ¿qué quiero decir? Que una barra de 2.3 centímetros de diámetro circular tiene alrededor de 1.5 centímetros a la cuarta. Para la misma cantidad o área de acero, que viene a ser un perfil costanera 150-15-2, su inercia es 69. Estamos hablando de muchas veces más la inercia de una barra circular. Es por eso que estas barras longitudinales en los elementos de hormigón armado, que son las columnas, la normativa nos recomienda que estas separaciones sean tan ceñidas, tan mínimas, de manera que no se produzca pandeo en estas barras, tal como se ve en los terremotos, tal como se ve en columnas que ya están a punto de fallar, por pérdida de soporte de estos elementos cuyas separaciones de los estribos son bastantes. No estamos hablando de separaciones de cada 30, cada 25, imagínense. Entonces son susceptibles al pandeo. Con esas aclaraciones me parece que podemos ir hacia adelante. Muchas gracias por su atención.